este problema vamos a estudiar el comportamiento de procesos adiabáticos relacionados con el funcionamiento de un motor diésel. La razón de compresión de un motor diésel es de 15:1. Esto implica que el aire en los cilindros se comprime 1/15 de su volumen inicial. Si la presión inicial es de 1.01 por 10 a la 5 pascal y la temperatura inicial es de 27 Celsius, calcule la presión y temperatura finales después de la compresión. El aire es en su mayoría una mezcla de oxígeno y nitrógeno diatómicos. Lo trataremos como un gas ideal con un coeficiente adiabático gamma igual a 1.40. Bueno, en este problema vamos a trabajar procesos adiabáticos. En un motor diésel, la compresión, esa relación de compresión que hay, nos plantea el problema que es de el volumen inicial sin el pistón debajo, es de 15 veces el volumen final ya cuando está en la posición de total compresión. Cuando estamos en este estado, la presión es de 1.01 por 10 a la 5 pascal y la temperatura en este momento es de 27 Celsius, que equivalen a 300 Kelvin para trabajar en el sistema internacional. Cuando ya está la compresión en su máximo punto, ¿cuánto valdría la presión teniendo que el volumen 2 sería volumen 1 dividido 15 según esta relación, y a qué temperatura estaría ese aire que está dentro de ese cilindro? El coeficiente adiabático para el aire es de 1.40, lo encontramos en las tablas, y entonces tendríamos que trabajar con las relaciones adiabáticas que nos permiten entonces buscar y caracterizar estos dos estados distintos, o sea, sin comprimir y totalmente comprimido. En este caso, la temperatura 2 se relaciona con la temperatura 1 por las relaciones adiabáticas que conocemos. De esta manera. Recuerden, un proceso adiabático es donde se considera que el intercambio de calor con el medio es nulo. Y utilizando entonces la ecuación de estado del gas ideal para estas condiciones y la primera ley de la termodinámica, llegamos a las relaciones que ya discutimos en clase. A partir de esta relación hacemos las sustituciones de lugar. La temperatura sería 300 Kelvin, B1 sería 15 B2 entre B2, todo eso a 1.40 menos 1. Resolvemos acá por 15 a la 1.40 menos 1 sería 15 a la 0.40. Cuando se realiza esas operaciones y estos cálculos nos dan 886 Kelvin, que llevado a grados Celsius es de 613 grados Celsius. Para tener una idea del enorme aumento de temperatura, una temperatura bien alta que se consigue en la fase final del recorrido del pistón en un motor diésel. Si vamos a utilizar ahora el de la presión, partiendo del análisis que hicimos en teoría, pero esta vez es elevado al coeficiente, entonces hacemos las sustituciones de lugar y nos quedaría y volvemos a esta misma relación, por lo tanto daría 15 a la 1.40. Resolviendo y realizando estas operaciones,
nos da 44.8 por 10 a la 5 pascal. Lo que es lo mismo, ya para tener una idea, en atmósfera, alrededor de 44 atmósferas. Observen el incremento en la presión y el incremento en la temperatura en un proceso adiabático que se puede considerar el proceso de compresión, ¿verdad? Del aire dentro de un cilindro de combustión con diésel. Esto nos lleva a pensar que precisamente ya en la fase final de este movimiento, donde ya la presión está tomando este valor y la temperatura este valor, cuando se inyecta el combustible en esa recámara, pues puede prender sin necesidad de las bujías. Fíjense la alta temperatura que se genera en ese momento.